Bendiciones, mis amados hermanos, es un gusto saludarles por este medio. Vamos a ver esta palabra del Señor de la serie de este mes, julio, acerca del reino animal en su parte 3, que se refiere a la dirección y orden. Y vamos a estar viendo el versículo base, y le repito que si usted tiene su Biblia a la mano, pueda corroborar todas las citas que estamos leyendo para que pueda ver que es algo que está escrito. Estamos viendo aquí la versión Reina Valera 1960 y dice de la siguiente manera en Proverbios capítulo 30 versículo 24. Dice: cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en este día por todas tus misericordias. Te pedimos, Señor amado, te rogamos que nos ilumines nuestro corazón con tu buena palabra y que seamos buenos receptores de tu palabra. Quita todo estorbo, Señor, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra vida, Señor, para que seamos una buena tierra, Señor, que reciba tu palabra y que lleve un buen fruto, Señor, que podamos ser partícipes de esa buena palabra, pero también que podamos practicarla, ponerla por obra. Dios amado, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. Una vez más voy a leer esta porción, Proverbios capítulo 30, versículo 24, dice: cuatro cosas, cuatro, dice. Nosotros pudiéramos tal vez enumerar más o decir, ¿por qué solo cuatro? ¿Por qué solo cuatro son las que dice aquí? Pero esto también tiene un propósito que vamos a estar viendo más adelante. Dice: cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Una de las cosas, hermano, que necesitamos nosotros entender o conocer es, hermano, tener esta sabiduría de parte de Dios. Ahora, no estamos hablando de cualquier tipo de sabiduría, sino de la sabiduría que viene de parte de Dios, porque sabemos que hay una sabiduría animal, terrenal, diabólica, sabemos que hay otra sabiduría, ¿verdad?, del mundo, pero nosotros queremos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría precisamente es que nosotros en el momento específico que se requiere sabemos aplicar el conocimiento que tenemos. Sabemos aplicar ese conocimiento y eso es ser sabio. Ahora, fíjese cómo dice la escritura, que estas cosas son pequeñas, pero esa forma pequeña que pueda tener estas criaturas no es una limitación, sino que dice que incluso estas pequeñas cosas en la tierra son más sabias que los sabios, porque aplican algo en su forma de vivir, en su forma de hacer, de desarrollar, y esto les hace llamarles sabias, cosas que son muy sabias. Entonces, por ejemplo, en esta porción de Proverbios capítulo 30, versículo del 24 en adelante, ya estudiábamos otras dos cosas. En primer lugar, la escritura nos habla de las hormigas, y dice que son un pueblo no fuerte, dice la versión Reina Valera. Pero fíjese bien, hermano, qué importante que usted, cuando va a estar leyendo estos versículos de estas cuatro cosas, dice pueblo nada esforzado, pueblo no fuerte. Es decir, se refiere a que es una comunidad. No está hablando de una sola hormiga, no está hablando de un solo tejón, no está hablando de una sola langosta, siempre habla de una comunidad, de que saben vivir
como una comunidad en su sociedad. Es decir, que saben desarrollarse en medio de los demás como colaboradores para poder alcanzar las cosas que son necesarias. Y la escritura en la primera enseñanza acerca de las hormigas, pues nos menciona, ¿verdad?, que las hormigas, dice, un pueblo no fuerte, aunque nosotros sabemos que una de las características de las hormigas es que pueden levantar 20 veces, el peso de ellas. Ahora, las hormigas son algo muy, eh, nosotros podemos estudiar muchas cosas acerca de ellas. Por ejemplo, hay tres maneras de definirlas. Hay unas hormigas que son trabajadoras, hay otras hormigas que son los soldados y la reina, ¿verdad? Y cada una funciona en su trabajo, en su labor, en su desarrollo. Pero algo bien interesante que a mí me llamó la atención estudiando un poquito acerca de las hormigas, por ejemplo, es que cuando hay una tarea que desarrollar, porque dice que son un pueblo no fuerte, pero preparan su comida. Y nos habla, hermano, en esta enseñanza de la administración. La administración, porque ellas administran lo que necesitan, guardan, hermano, almacenan su alimento en el verano, es decir, en un tiempo específico. No lo hacen en cualquier tiempo, no lo hacen en invierno, sino lo hacen en el tiempo preciso, en el tiempo que es exacto para hacer esa tarea. Lo hacen en el verano y estas hormigas, hermano amado, estudiando un poquito de ellas, cuando hay una hormiga que sale, ¿verdad? Que son como exploradoras, salen y buscan alimento. Una vez que encuentran ese alimento, no inmediatamente lo toman y regresan con él, sino que las hormigas que han encontrado alimento regresan a la colonia a donde están todas las demás hormigas trabajadoras y llegan y con sus mandíbulas levantan una hormiga. Ahora, esto es sorprendente porque esas hormigas a las cuales levantan no hacen nada. Es decir, no reaccionan y dicen, hey, ¿a dónde me llevas? Hey, ¿qué me estás haciendo? Hey, ¿por qué me estás agarrando? No, sino que incluso se dejan que las agarren con sus mandíbulas, recogen otra de esas hormigas y ¿qué cree que hacen? Van otra vez hasta el lugar donde encontraron la comida y entonces ahí la sueltan, la dejan caer. Inmediatamente la otra hormiga que fue llevada pues ve la comida y empieza a dar una señal, la cual sabe que ahí a donde la fueron a poner, donde hay un trabajo que desarrollar, pues inmediatamente empieza a tomar de ese alimento y lo regresa. Pero para esto ya otras hormigas también que han encontrado ese mismo alimento, hicieron lo mismo, van, toman otra hormiga, la levantan y la llevan hasta el lugar donde se necesita trabajar y empieza a hacerse esa fila larga donde empiezan a trabajar en como una comunidad. ¿Y por qué dice la escritura que son más sabias que los sabios? Pues porque saben trabajar en unidad, porque saben cómo deben desarrollar su tarea y no son como nosotros los humanos. Muchas veces nos dicen, hermano, haga esto, hermano, por favor, le pido que haga esto y muchas veces no queremos. Ahora, ve a las hormigas cómo son. La hormiga que va y agarra una con sus mandíbulas y la lleva hasta ese lugar y la suelta ahí, no dice, no, yo me regreso allá a la colonia, yo no quiero aquí trabajar, yo no quiero aquí hacer nada, no, pues que otras lo hagan, no, todas colaboran en el trabajo que se requiere hacer. Todas están organizadas para poder fungir en su oficio, para hacer un desarrollo adecuado, para poder hacer la obra. Pero además de eso, hermanos, son sabias porque preparan su alimento. Es decir, que no va a venir una situación adversa donde digan, ¿de dónde voy a sacar?
¿De dónde voy a tomar? Nosotros, por ejemplo, en la administración, así como lo hacen las hormigas, a veces somos malos para administrar. No tenemos, hermano, una buena administración para que cuando vengan los tiempos malos podamos tener algo por ahí guardadito, algo por ahí, hermano, para esos momentos difíciles. Ahora, yo sé que no siempre es posible, porque a veces hay tantas deudas, hay tantos problemas económicos, hay tantas situaciones que apenas a veces alcanza para poder resolverlos. Pero qué bueno, hermano, por eso cuando nosotros podemos entender, porque normalmente cuando nosotros tenemos un poquito más de dinero de lo normal, en lugar de ahorrar, lo que hacemos, hermanos, no me deje mentir. Ay, ¿qué compro? Me sobró esto. Ahora sí me alcanza para esto. Y en lugar de ahorrar eso poquito que tal vez nos sobró o que nos alcanza para otra cosa, en lugar de ahorrarlo, lo gastamos. Y ya después estamos diciendo, híjole, aquel día que me había sobrado, lo hubiera guardado para este momento de dificultad, lo hubiera guardado para este momento de adversidad, pero muchas veces no lo hacemos. Por eso, hermano, el escritor dice, inspirado de parte de Dios, estas cosas pequeñas son pequeñas, las más pequeñas, dice, de la tierra, pero estas mismas son más sabias que los sabios. Después de las hormigas, solamente estoy hablándolo esto como un resumen, la siguiente cosa que nosotros vemos en la escritura es que en la Reina Valera dice los conejos, aunque la palabra ahí no es conejos, la palabra es tejón. Dice los tejones que hacen su casa en la roca o en la piedra. Ahora, si nosotros estudiamos un poquito, hermano, acerca de estos tejones, de cómo ellos desarrollan su vida, cómo ellos desarrollan su hábitat, usted se va a dar cuenta, hermano, usted se dará cuenta cómo son sabios. Si nosotros estudiamos un poquito, nos damos cuenta, dicen los que estudian, ¿no? Estos animales, y podríamos decir, no, pues son bien flojos porque el 95% del tiempo ellos están ahí, hermanos, sin hacer nada sobre la roca. Ahí están sobre la roca, hermano, nada más allá acostados. Y usted no quiero que vaya a decir, pastor, pues como no hace nada los tejones, así también yo como el tejón me voy a quedar sobre la roca y no voy a hacer nada. No, pero por eso primero el escritor nos habla de las hormigas para que veamos cómo trabajan, cómo colaboran, cómo desarrollan su función para tener lo que se requiere. Pero una vez que nos habla de eso, después nos habla del tejón, porque esto nos habla de la prevención. En el primer tema nos habla de la administración, pero en el segundo tema nos habla de la prevención. ¿Por qué? Porque estos tejones hacen su casa en la roca y en esa roca tienen seguridad. Ahora déjeme le explico por qué estos tejones no se alejan de esta roca, porque estos tejones se quedan siempre el 95% del tiempo sobre la roca, pues porque se dice acerca de los tejones, pues que no son fuertes, que no son animales de guerra, de batalla, que no tienen la capacidad de defenderse, de pelear, y por consiguiente pues ellos, hermano, huyen. Si se enfrentan a un enemigo, huyen. Y por eso no se exponen al peligro, es decir, no se alejan. No se alejan, hermano, de la roca. El 95% del tiempo están ahí, hermanos, echados ahí, tomando el sol sobre la roca. Pero esto nos da una enseñanza a nosotros también, la cual, hermano, nos dice que espiritualmente nosotros tenemos que estar
siempre siempre en la roca, no exponiéndonos al peligro, no exponiéndonos a la tentación, aunque a veces vengan, pero si nosotros somos como los tejones, vamos a correr hacia la roca. Por eso el escritor, hermano, a los Corintios, el apóstol Pablo y a otras cartas, ¿verdad? Cuando de tal manera que el consejo es huir, huir, y así son los tejones. Los tejones en cuanto ven el peligro, en cuanto ven la adversidad, se meten a la roca, porque saben que en la roca están seguros, saben que ahí los enemigos no los pueden tocar. Fíjese, hermanos, qué inteligentes. La escritura en muchas ocasiones nos habla de Dios como nuestra roca, como nuestro escondedero, como el lugar de nuestro refugio, como aquel que nos prepara, hermanos, también para la batalla, pero porque Él va a pelear por nosotros. Pero también, además de eso, la escritura nos dice en Primera de Corintios capítulo 10 que la roca que seguía al pueblo, hermano, de la cual bebieron agua, esa roca, dice, era Cristo, de tal manera que la roca es Cristo y nosotros debemos de refugiarnos en Él, debemos de buscar en Él ese escondedero. Pero ahora también hay algo interesante de ver lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en relación a tener la casa en la roca, así como los tejones que hacen su casa en la piedra, que hacen su casa en la roca para tener seguridad. Nuestro Señor Jesucristo dice, el que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre sabio, a un hombre sabio, así como dice, de estas cuatro pequeñas cosas le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero vinieron, hermano, vientos, vinieron lluvias, vinieron situaciones adversas y dice, pero esa casa no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba sobre la roca. Pero aquellos, dice, que escuchan estas mis palabras y no las ponen por obra, dice, les compararé con aquellos que edifican su casa en la arena. Y vienen también todas esas tormentas, esas situaciones adversas, y dice la escritura, dice nuestro Señor Jesucristo, y grande es la ruina de esa persona. ¿Por qué? Porque no tuvo, hermano, esa disposición de hacer la palabra, de ponerla por obra, y fue grande la ruina que vivió la persona que edifica sobre la arena. De tal manera que aquí viene también esta enseñanza, que si los tejones, hermano, hacen su casa sobre la roca, hacen su casa en este lugar, en esta piedra, pues tienen seguridad. Así como nosotros también podemos edificar nuestra casa en la roca, que es Cristo. ¿Cómo la vamos a edificar sobre la roca? Pues escuchando su palabra y poniéndola por obra, poniéndola en práctica la palabra, no siendo solo receptores, oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra. Por eso una de las cosas sabias, hermano, le vuelvo a repetir, la primera, las hormigas que nos enseñan de la administración, la segunda, que son los tejones que nos enseñan de la prevención, porque hacen su casa en la roca para estar seguros, porque le vuelvo a repetir, estos animales, hermano, parecen ser indefensos. Cuando ven un depredador, hermano, rápido corren hacia la roca y se esconden, porque saben que solo en la roca tienen seguridad. Así nosotros también debemos de ser, hermano. Saber que en este mundo, en estas cosas, Señor, en estas adversidades que vivimos, que nosotros nos debemos de refugiar
en el Señor. Nos debemos de refugiar en la roca. Solo en Él tenemos la seguridad, solo en Él tenemos nuestro escondedero y nuestro lugar de seguridad, mi hermano amado. Pero entonces también vamos a estar viendo, hermano, esta parte 3 que se refiere, hermano, no solamente a las hormigas, como ya estudiamos, a los tejones, sino a las langostas en la dirección y orden, en una dirección y orden, porque dice, vuelvo a leer, hermano, en Proverbios capítulo 30, versículo 27, donde nos habla de estas langostas y dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Fíjese, hermano, qué interesante. Fíjese qué interesante. Y en esta enseñanza, le vuelvo a repetir, vemos dirección y orden. Con las hormigas vimos, hermano, la administración, cómo ellas administran, se preparan, hermano, preparan su comida para el tiempo de adversidad o en este caso el tiempo del invierno. Después vemos los tejones en la prevención, hermano, de cuando vengan las tormentas, las dificultades, ellos tienen su lugar seguro, tienen su roca, tienen su casa fundada en la roca. Es decir, que nosotros también debemos de aprender la administración, la prevención de tener nuestra casa en la roca, pero además de esto, saber de la dirección y el orden. Y estas cosas, hermanos, son sabias porque dice que no tienen rey. Pero, sin embargo, aunque no tienen rey, usted sabe que el rey es para gobernar, el rey es para decirles, para dirigirles, para enseñarles, para comisionarles. Pero aunque no tienen rey, éstas salen en cuadrillas, éstas avanzan de una forma estratégica, de una forma ordenada, como si tuviesen una dirección, pero no tienen el rey que les esté diciendo lo que tienen que desarrollar. Entonces, fíjese, primeramente entendiendo lo que son las langostas. Las langostas, como aquí está en la primera imagen, no piense usted esas langostas, ¿verdad? Del mar, esas langostas del mar no son estas langostas que parecen como esos grillos, ¿verdad? Que conocemos, pero se llaman o saltamontes, pero son llamados langostas en la Biblia. Pero algo que me llama la atención, hermano, acerca de estas langostas es que son muchas veces considerados como una plaga. Son considerados, hermano, como una plaga, porque de hecho también hubo la plaga de las langostas allá en Egipto. ¿Y qué es lo que hacen estas langostas? Estas langostas, hermano amado, si llegan a un cultivo, a una tierra, tal vez ahí el pastor Roberto podrá un poquito saber más de esto, de que son, hermano, tienen esa determinación para acabar con los cultivos, tienen esa determinación para comerse aquellas cosas. Pero fíjese, hermano, la escritura nos dice que no tienen rey. La escritura nos dice que además de que no tienen rey, es decir, que no hay quien diga, oye, ¿cómo es que salen en cuadrillas? ¿Quién las está dirigiendo? ¿Quién les está diciendo a dónde ir? ¿Quién está al frente? ¿Quién es el supervisor? ¿Quién les está diciendo cómo hacer las cosas? Pero obviamente nosotros sabemos que no hay nadie que las está dirigiendo, no hay nadie que les está dando órdenes, no hay nadie, hermano amado, que esté supervisando. ¿Cómo es posible que puedan salir en una forma tan organizada? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo?
porque no hay quien les diga, mira, tú ponte acá, tú ponte allá, tú, ponte en esta parte y tú dirige este pequeño grupito, tú haz esto, tú haz lo otro, es decir, una organización como si ya la tuvieran o la tienen, más bien dicho, por instinto. Ya saben cómo desarrollar, qué van a hacer ahora, qué es una cuadrilla. ¿Qué es una cuadrilla para tener una mejor comprensión, hermano, de esto de las cuadrillas? ¿Por qué estas langostas salen como esas cuadrillas? Ahora, estaba buscando definiciones, ¿verdad?, de las cuadrillas y una de las definiciones decía esto, que es un grupo reunido, fíjese, un grupo reunido para el desempeño de algún oficio con el mismo propósito y objetivo. Pero volvemos a lo mismo. Cuando habla de las hormigas dice que es un pueblo, un pueblo. Cuando habla de los tejones también dice que es un pueblo. Es decir, no habla de una sola hormiga, no habla de un solo tejón, tampoco habla de una sola langosta, sino que siempre nos habla de un grupo reunido, un grupo que se reúne, así como ustedes ahorita. Son un grupo que se ha reunido con un propósito, con el propósito de adorar, de bendecir, de exaltar el nombre de nuestro Dios, pero también de recibir la palabra, de recibir la enseñanza, de recibir, hermano, de parte de Dios para poder nosotros crecer en nuestra vida espiritual. Entonces, fíjese cómo dice la definición. Es un grupo reunido para el desempeño de algún oficio, de algún trabajo, de alguna obra. Entonces, pero fíjese, hermano, le vuelvo a repetir, a las langostas no hay quien les diga, miren, tenemos que hacer este trabajo, miren, tenemos que hacer esto, miren, tenemos que desarrollar esto, ¿para dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a decir hacia dónde ir? ¿Quién nos va a orientar? Nada de eso, porque no tienen rey, no tienen supervisor, no tienen reina como las hormigas, no tienen alguien que los esté encabezando para dirigirlos simplemente como uno solo. Como cuando dice la escritura que el pueblo se reunía como uno solo, como un solo hombre, aunque fueran muchos miembros, y así también como la escritura nos enseña que el cuerpo de Cristo, aunque tiene muchos miembros, hermano, todos estamos colaborando para una misma tarea, todos estamos trabajando para poder desarrollar un propósito y un mismo objetivo. Por eso cuando dice aquí la escritura que salen en cuadrillas, nosotros debemos de entender, hermano, que esas cuadrillas se refieren a una organización. Ahora yo le pregunto, nosotros, ¿qué tan bien organizados estamos? Ahora, algo que me parece interesante también estudiando no solamente acerca de las hormigas, acerca de los tejones, sino también cuando estudiaba un poquito acerca de las de las langostas, veía yo, hermano, que ellas sueltan una sustancia. Esta sustancia eh, enseña a las demás. Esta sustancia eh, afecta de alguna manera a las demás para poder desarrollar un trabajo en conjunto, un trabajo y un propósito en la cual se unen todas para poderlo alcanzar. Ahora, le vuelvo a decir, dice la escritura que no tienen rey, pero nosotros sí tenemos rey, hermano. Ahora usted dirá, no, pues como las langostas no tienen quien les diga nada, no tienen quien las oriente, no diga, y no vaya a decirme usted, pues yo también así voy a hacer, pastor, pues ya lo que yo piense eso. No, es que no es eso. No agarre la enseñanza así porque nada tiene que ver con eso.
Al contrario, tiene que ver que no hay necesidad de que se les esté diciendo siempre acerca de algo porque ya saben lo que tienen que hacer. Ya se sabe lo que tienen que hacer. No seamos ni tampoco cuando hagamos algo para el Señor, seamos como aquel hermano que estaba en el templo orando consigo mismo, ni siquiera oraba a Dios, con él mismo oraba. Señor, gracias, porque yo no soy como estos otros pecadores que están aquí, Señor. No, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Eso no sirve de nada, mi hermano, porque Él solo ve lo que Él hace. De tal manera, mis amados hermanos, que es tan importante tomar este consejo de la palabra. Fíjese, les dice la escritura que son sabias, más sabias que los sabios. En primer lugar, porque cada una de estas cosas que trabajan como un equipo, o sea, estas primeras tres cosas que trabajan como un equipo, las hormigas, los tejones y las langostas, para desarrollar un propósito y un objetivo, para alcanzarlo. Nosotros como pueblo del Señor debemos también de trabajar así, tener esa comunicación, porque también es otra de las cosas número uno, hermano, que tenemos nosotros que entender, la importancia de la comunicación. Eso fue lo que la serpiente dañó, hermano, ya hemos hablado de eso. La serpiente dañó la comunicación desde el principio, no solamente del hombre con Dios, sino del hombre con la mujer, de la mujer con el hombre, del hombre con las creaciones sobre las cuales tenía que enseñorearse, y toda comunicación se perdió, toda comunicación se dañó. Toda comunicación se salió de los parámetros en las cuales Dios lo había establecido. Entonces, como pueblo del Señor, hermano, debemos de comunicarnos siempre. Ustedes como congregación deben de siempre tener una muy buena comunicación. Deben entre ustedes que están allá, hermanos, comunicar, hablar, algún proyecto, algo que se tenga que desarrollar, hermanos, como un conjunto, lo puedan lograr, lo puedan alcanzar como cuerpo, como iglesia de Cristo allá en Irapuato, mis amados hermanos. Por eso es tan importante siempre tener una buena comunicación, pero si nosotros no tenemos una buena comunicación, imagínese, hermano, cómo son las cosas. Muchos malos entendidos, muchas situaciones que después causan problemas. ¿Por qué? Porque no hubo una comunicación. Ahora, no quiera aplicarlo usted esto de las langostas, que diga, no, pues si ellas no tienen rey, nosotros tampoco, y pues cada quien hace lo que le dé la gana. No, hermano, le vuelvo a repetir, que si la escritura les dice sabias es porque no se les tiene que estar diciendo y repitiendo otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cuántas veces, hermano, la palabra nos da consejo de una y otra cosa? Incluso nuestras autoridades de igual manera de una y otra cosa. Sin embargo, nosotros no atendemos a lo que se requiere hacer, porque muchas veces somos un pueblo duro, hermano. Me recuerdo una ocasión que quise hablar yo con el grupo de alabanza hace ya algunos años y les decía, hermanos, miren, si ustedes quieren participar del grupo de alabanza, es importante también que sirvan en algún área de la congregación. Pero no solo eso, necesito que estén a tiempo. Necesito también que los cantos los tengan desde antes para poder prepararse de la mejor manera, porque los cantos no son para nosotros, no son para que nos gusten, son para nuestro Padre Celestial, de tal manera que todo lo que se hace se tiene que hacer de la mejor forma.
Pues, hermano, en esa ocasión muchos de los que estaban ahí, estoy hablando de hace años, ya ni querían ser parte, hermano, del equipo. Ya no querían, gracias a Dios, ustedes hermanos que ahora están, que Dios los usa, que Dios ha estado ahí con ustedes, que han salido adelante, pero en aquel tiempo, hermano, yo recuerdo porque era un grupo grande y recuerdo que muchos se empezaron a quejar, hermano. Se empezaron a quejar por el simple hecho de darles unas instrucciones que son básicas, hermano, para el desarrollo de la obra del Señor. Pero por eso precisamente la Escritura nos dice, ¿verdad?, que estas cosas, las más pequeñas, pero son más sabias que los sabios, porque las ponen en obra, las ponen en práctica, porque saben desarrollar su función. Igualmente, en cada área recuerdo cómo tanto con los servidores como con los predicadores, como con los que visitaban, en todas las áreas siempre había alguna situación, no que a mí no me parece esto, no que aquello, y es que está bien que se opine, está bien incluso a veces que haya desacuerdos, pero con la finalidad no de quedar en un desacuerdo, sino de que hablando, sino de que comunicando se llegue a un acuerdo bajo la guianza y la dirección de Dios. Pero muchas veces nosotros, hermano, como decimos en México, ¿verdad? Somos bien cabezones. Aun cuando se nos dé el consejo de prepararnos, aun cuando se nos dé el consejo de cómo hacer las cosas, no queremos. Pero fíjese cómo dice la Escritura acerca de estas langostas. No tienen rey, no tienen quien les esté diciendo, no tienen quien les esté dirigiendo, pero ya como saben lo que tienen que hacer, lo desarrollan, lo hacen. Fíjense, dice el escritor, cómo las langostas salen en cuadrillas. Es un grupo que está reunido para desempeñar un oficio con el mismo propósito y objetivo. Ahora, vamos a ver algo más que nos enseña acerca de este punto nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla en esta parábola en Mateo capítulo 21 versículo 28 y dice de la siguiente manera: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Verso 29 dice: respondiendo él, dijo: no quiero, no quiero. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, decimos: no quiero, no quiero, no quiero? Pero después, dice la Escritura, arrepentido fue, arrepentido. Es decir, cambió su mente, cambió su opinión y dijo: de verdad, tiene razón mi padre, tiene razón de que tengo que trabajar en la obra, tengo que trabajar en la viña, le dijo. Ahora, después de esto, dice en Mateo 21:30, y acercándose al otro, es decir, al otro hijo, le dijo de la misma manera, o sea, que fuera a trabajar a la viña. Y respondiendo él, dijo: sí, señor, a sus órdenes, jefe. Pero ¿qué cree, hermano, que hizo este hijo? Dice: y no fue. Fíjese qué terrible, hermano, cuando nosotros sabemos el trabajo que hay que hacer en la obra, el trabajo que hay que desarrollar en la obra, pero muchas veces decimos: nah, yo no quiero, nah, yo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque somos duros, porque decimos: no, es que a mí que no me parece esto, pero es que precisamente Dios nos envía a trabajar como un pueblo para que aprendamos a trabajar con los temperamentos de los demás, porque ahí es donde Dios está forjando tu temperamento, tu carácter, tu forma de ser, tu forma de reaccionar, y que aprendas a colaborar con los demás.
Porque es bien fácil, hermano, simplemente decir, no, es que a ese a mí no me cae bien y no, mejor así estoy bien. No, hermano, pues discúlpeme, pero el alfarero no va a alcanzar el trabajo que quiere hacer con usted. Si usted se cierra y no quiere, si usted se cierra y no aprende a soportar, si no aprende a amar, si no aprende a tener ese espíritu de trabajar juntos, porque no todos pensamos igual, no todos hacemos las cosas igual. Pero como miembros los unos de los otros, la palabra nos dice, soportándonos unos a otros, colaborando unos con otros, animándonos, exhortándonos unos a otros. Pero muchas veces decimos, no, mejor me voy con mi pastor YouTube, mejor me voy con mi pastor Facebook. Gente que ni conoce, hermano. Gente que ni sabe, nada más porque los ve ahí, usted piensa, se la cree. Se la cree por lo que ve ahí nada más y usted piensa que sí es la pura verdad. Pero ¿sabe qué terrible, hermano? Fíjese, eso yo he visto en este último tiempo. La gente en las redes, hermano, tiene más comunicación que gente que ni conoce, ni conocen a esas amistades que tienen en las redes. Y a veces se relacionan, platican más con esa gente, ni que con su misma familia, ni con su misma gente que tiene en su casa. Platican más con otra gente que ni siquiera sabe quiénes son. Pero como usted dice, no, que tengo 1000 amigos, tengo 2000 amigos, tengo 3000 amigos ahí en Face, ahí en las redes, pero ni sabe quiénes son. ¿Cuánto nos hace falta, hermano, aprender de estas langostas? Usted no va a ver las langostas, hermano, que, esa no me cae bien, deja, voy por acá, por otro lado. No, hermano, salen juntas, salen en cuadrillas, es un grupo organizado para hacer una obra, hermano. Que nosotros seamos un pueblo que le digamos al Señor, quiero hacer tu obra, quiero trabajar en tu obra, quiero tener esa sabiduría. Pastores que no sé qué hacer, pues lea la escritura para que vea qué tenemos que hacer como pueblo del Señor. Hay varias cosas que la escritura nos marca. Una de ellas es predicar el evangelio y la manera de práctica que tenemos todos los días como hijos de Dios. Entonces, hermano amado, qué importante, ¿verdad? Que todo lo que hacemos, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Lo que hagas, hermano, hazlo de corazón, no lo hagas de mala gana. No lo hagas, pues nada más porque me están pidiendo lo voy a hacer. Nada más porque me dijeron, no, hazlo de corazón. Porque cuando tú lo haces de corazón es como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo, dice aquí la escritura, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Tú no sirves, hermano, a un hombre, tú no sirves a otras cosas, tú sirves a Cristo el Señor. Por eso nosotros debemos de entender que todo lo que hacemos en la obra es para el Señor, es para su gloria, es para su honra, es para exaltarlo, para bendecirlo, para adorarlo. No es para el hombre, no es para quedar bien con el hombre, no es para agradar al hombre, es para agradar al Señor. De Él es el del que vamos a recibir recompensa, herencia. El hombre nada nos puede dar, hermano, pero Cristo ya lo dio todo por nosotros. Por eso qué importante, mi hermano amado, que nosotros podamos aprender, adquirir sabiduría para poder aplicar el conocimiento que nosotros ya tenemos.
debemos de usar esa sabiduría y de decirle, Señor, ayúdame, Señor, a ser un buen administrador. Ayúdame, Señor, a tener esa prevención. Ayúdame, Señor, a poder tener esa dirección y ese orden, porque aunque las langostas no tienen rey, yo sí te tengo a ti como rey y como Señor, y conozco tu palabra y quiero practicar tu palabra. Quiero hacer lo que tu palabra me enseña, Señor. Por eso, hermano amado, lo invito a que trabajemos como un cuerpo de Cristo, a que trabajemos como una iglesia que busca la voluntad de Dios para poder hacerla en todo lugar. Que Dios me los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo.